es una prioridad hoy. Para muchos ni siquiera es una opción, sino es algo como una oportunidad para sobrevivir. Muchas compañías van en quiebra. En los Estados Unidos se acaba de anunciar que ya hay un 3.3 millones de personas que están sin empleo. Es una tasa impresionante, nunca antes vista, sino la gente necesita. Vale la pena mencionar que así como los criminales se han unido y diferentes clases de actores cibernéticos, la industria de seguridad informática también se ha unido, está trabajando hombro a hombro, compartiendo indicadores de compromiso y otros factores que permiten a todas las compañías a dar frente a esta situación, así como a los usuarios finales. Lo mismo está pasando incluso aquí en Miami, donde estoy. Varios hospitales, si es que antes competían entre ellos en términos de calidad de servicio, tiempo de espera mientras uno va a buscar una atención médica, hoy en día están cooperando. Y tengo que decirles que este es el realmente camino, cuando nosotros podamos cooperar, compartir las evidencias de los ataques y así dar frente a diferentes campañas maliciosas que están circulando. Y en esta presentación también estoy presentándoles tanto el trabajo de nosotros como de Kaspersky, así como de diferentes investigadores que todos hemos juntado nuestros esfuerzos para poder mapear o identificar y registrar la actividad maliciosa. Estos investigadores se encuentran en diferentes partes del mundo, tanto en Latinoamérica, hablan español, portugués, como también hablan otros idiomas al estar en diferentes regiones. Un tema hasta más, algunos de ustedes tal vez también han visto esto, que los criminales que están detrás siguen utilizando más el miedo todavía del miedo que ya puede tener la gente, exigiendo pagos por supuestamente el coronavirus, diciendo que si es que la víctima no paga el rescate a través del Bitcoin, entonces esos criminales incluso serían capaces de infectar a toda la familia de la persona que está siendo extorsionada. Y por supuesto utilizan técnicas de, por ejemplo, sustituir algunos caracteres por los caracteres con códigos especiales, ¿no? Esto les permite a los atacantes entonces traspasar los filtros de anti-spam. Así pueden ver ustedes en esta imagen que algunas A's están cambiadas por diferentes A's que no son típicas y otras palabras. Entonces los filtros de anti-spam tradicionales que se basan en la lectura del contenido y el bloqueo basado en el puntaje estarían fallando, porque existen caracteres que realmente no forman parte de la tabla tradicional de los caracteres que se utilizan para cuando estamos escribiendo los correos. Estafas, otras estafas presentadas a nivel mundial, fraudes bancarios. Inmediatamente los criminales se han dado cuenta que esta es una gran oportunidad para poder enviar diferentes programas de código malicioso. No estamos hablando únicamente de los criminales cibernéticos que residen en Latinoamérica. También son diferentes equipos que están operando desde otras partes del mundo, que han lanzado estas campañas, tanto dentro de Latinoamérica como afuera, sin contar, por supuesto, aquellas plataformas maliciosas o familias de malware que permiten ser tercerizadas, que prácticamente un criminal puede comprar una familia de malware y luego utilizarla para lanzar sus campañas. Así que inmediatamente nosotros llegamos a ser un objetivo directo de los ataques de diferentes familias de troyanos bancarios. ¿Por qué? Porque, como recuerdan, ya en un comienzo les mencioné que tan solo en los Estados Unidos tenemos más de 3 millones de personas, 3.300.000 personas para el día de hoy de webinar que están sin empleo. Aunque lo crean o no, pero este eco del problema económico mundial va a recorrer el planeta mundialmente. Y cada uno en este momento probablemente
está pensando sobre el futuro financiero de uno y, por supuesto, está cuidando sus finanzas y quiere seguir cuidándolos. Así como también los criminales cibernéticos comprenden estas cosas y están lanzando estos tipos de ataques a diferentes usuarios a nivel mundial que hablan inglés, español u otros idiomas. Entonces, vemos en este momento que un vector o un actor muy importante que está abusando en este momento la situación del miedo, de la incertidumbre, son aquellos los que están detrás de los troyanos bancarios, los que roban la información financiera de las víctimas. Otro problema, los antivirus falsos. Saben, la gente comienza a buscar información en el Internet. Todos quieren saber qué es lo que pasa al final, cómo pueden protegerse, cuáles son las noticias. Entonces nuestros colegas de diferentes compañías habían encontrado estos sitios que ustedes pueden ver en la pantalla que traen supuestamente también un antivirus que permite proteger contra las amenazas informáticas y hasta algunos dicen que puede proteger específicamente contra los programas de código malicioso que abusan el tema del coronavirus. Es decir, los criminales sí siguen las noticias, ellos sí siguen leyendo en las noticias de que la industria toda está alerta, tanto como ustedes, de que sabemos que existen varias campañas maliciosas. Entonces ellos presentan también sitios web, los hacen, lo forman, que permiten entonces abusar de esto y como que incitar a los usuarios a instalar un antivirus especial que supuestamente les permitiría entonces proteger su computadora contra los programas de código malicioso que abusan específicamente del coronavirus. Aquí hablamos no solamente de Windows, aquí hablamos también de los programas de código malicioso diseñados para infectar los celulares y los dispositivos móviles en general. Hemos visto programas de código malicioso diseñados para Android. Algunos de ellos bloquean la pantalla y exigen entonces pagar un rescate. Una especie de ransomware, pero sin cifrar los archivos, simplemente bloqueando el acceso al teléfono. Y por supuesto, nadie quisiera quedarse en este momento sin comunicación, sin que el celular le responda. Por esto, lastimosamente, algunos que se han caído estarían dispuestos a pagar a los criminales con tal de no quedarse descomunicados o cortados de comunicación en este tiempo de crisis cuando todos estamos en casas. Cosas pasan. Esto no es todo. Phishing. Entonces hasta aquí hemos visto troyanos bancarios, antivirus falsos y ahora pasamos al phishing tradicional. Fíjense que el phishing, aún por ser una técnica muy vieja, sigue siendo muy popular incluso en este momento. Porque habrán visto ustedes en las noticias que en algunos países Netflix, el proveedor del contenido, incluso ha bajado la calidad de los videos para poder reducir el consumo del ancho de banda en los países y permitir a la gente seguir comunicándose. Esto está también siendo abusado por los criminales que andan detrás de las campañas de Netflix. Ellos dicen que por solidaridad por el coronavirus, por favor, ingresa tus datos del Netflix. Por supuesto que si alguien es inexperto y sus datos, información a la gente malintencionada. Phishing para World Health Organization, algo demasiado importante. También nadie tiene piedad de los criminales y aunque de una forma extraoficial acordaron ellos de no atacar las organizaciones críticas en este momento, hablamos de World Health Organization, hospitales, esto sencillamente no se ha cumplido. No hay códigos de ética, aún frente a una pandemia mundial, cuando tenemos víctimas reales que están muriendo. Los criminales no tienen ética. ¿Qué es lo que ha pasado en sus países donde estamos?
Bueno, hemos visto muchas campañas que están circulando a través del WhatsApp. Ustedes seguramente han recibido algunas. Y bueno, una de ellas fue por Netflix. Una cosa muy interesante de una campaña circulada por WhatsApp sobre el Netflix es que han utilizado incluso un exploit. Cuando uno da clic en el enlace, sencillamente si el sistema operativo no está parchado en el celular, entonces se procederá con la explotación de la vulnerabilidad e infección del celular. Y en Latinoamérica esto es muy común, ya que muchos dispositivos son viejos y otros son simplemente modelos que no soportan las actualizaciones porque los que les brindan los servicios de la conectividad celular no quieren habilitarles el acceso a las últimas prestaciones del sistema operativo. Esto hace que entonces el sistema operativo Android quede desprotegido y entonces resulte en problemas. Hemos visto campañas en México, Chile, Ecuador, Colombia y otros. Algunas campañas, de hecho, están preparando base o el suelo para las futuras campañas, como por ejemplo lo que pueden ver en la pantalla donde se recolecta, es una campaña de Chile, el nombre completo de la persona, su ciudad y dirección para enviarle ayuda. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que estos datos podrán ser utilizados para futuros crímenes, para enganchar a la víctima en las campañas de lavado de dinero, para robar su casa, utilizar ingeniería social para engañarle y llevarle a cometer errores, ¿no? Y cosas así. Realmente estas campañas continuarán, más aún cuando sabemos que en el WhatsApp la tendencia de la gente es reenviar el contenido sin verificarlo. Entonces es una especie del coronavirus, pero cibernético, de la propia gente, mientras que ese es ningún mecanismo de autopropagación. Que en este tiempo se han registrado más de 3.000 diferentes dominios, que por supuesto algunos pueden ser maliciosos, otros no, pero en un tiempo tan corto de la existencia del coronavirus, se han registrado 3.000 diferentes dominios, indica claramente que hay un gran interés de parte de diferentes actores de ataque para poder abusar de este tema. Pues, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Muchísimos ataques, empresas que se han visto obligadas a mover a sus empleados a sus casas y aún cuando no tienen realmente preparación para dar frente. Hay diferentes estudios que muestran que por lo menos desde el comienzo entonces del teletrabajo por el tema del coronavirus se ha visto un crecimiento de ataques de un 40%. Prácticamente ahora cada usuario que está en su casa, no importa si trabaja en contabilidad, si trabaja en venta de seguros médicos, seguros de carros, cualquier trabajo que haga, tiene que ser su propio administrador, su propio experto de seguridad informática, tiene que ser un perito listo para defender su computadora. Y con un incremento de 40% de ataques, esta tarea parece ser imposible. ¿Qué es lo que ha pasado con el ransomware? Ustedes se preguntarán. Ransomware es una familia de malware que ha existido por años. Si nos remontamos al pasado, la primera familia de ransomware de las más temibles que hubo se llamaba GP Code y venía de Rusia. En ese tiempo se separaban los archivos y se exigía el pago. Desde aquel entonces hasta ahora, esa familia era el pionero en la rama de ransomware. Se ha convertido en toda una industria que ha estado atacando. Y más empresas ahora son víctimas del ransomware. Tan sencillo porque cada empleado tiene que estar listo para dar frente a los ataques de ransomware. Y nadie se salva aquí. No hablamos simplemente del negocio tradicional. Las noticias muestran que también los hospitales, los que trabajan contra el reloj,
24 horas, también han sido víctimas de los ataques de ransomware. Como ustedes pueden ver, esto pone de relieve el gran interés de los atacantes a ganar el dinero a pesar de cualquier víctima humana que se podría producir porque un equipo médico, una estación de trabajo de enfermeras llegue a estar inaccesible porque todos sus archivos estén cifrados. Entonces, diferentes personas, el Virus Total y otros, están mostrando incluso que existen campañas que están circulando y pues lamentablemente no todos los antivirus todavía tienen la capacidad de detenerlos. Esta misma mañana lo que ha sucedido es que un hospital de los Estados Unidos o un proveedor de los Estados Unidos recibió un correo físico en una carta con una memoria USB. Esta es una compañía como que sirve, que cumple su papel entre lo médico, el coronavirus y también de hospedar a la gente. En esta carta física adentro estaba incluido una USB que sí contenía un programa de código malicioso. Esta vez no era ransomware, pero de todas formas era un programa proveniente de un actor de ataque que se llama Fin7 o Fin7, que busca sustraer las grandes sumas de dinero, no de las víctimas como personas naturales, sino de las compañías, de sus activos. Y como pueden ver, la presentación, por supuesto, es muy parecida a la real, incluso con una firma en la carta. Esto es lo que está pasando y cada uno de nosotros, sin importar donde quiera que esté en este momento, debería estar preocupado no solamente recibir un ataque a través del internet, sino también a través de su puerta de la casa, su buzón de correo, cosas que alguien nos bote una USB por ahí, incluso cerca de nuestra casa, del carro. Por favor, tengan cuidado. Es muy malo tomar esta memoria e insertarla de inmediato al computador. Otro dato muy interesante, un sandbox popular. Sandbox es una caja de arenas, es decir, un sistema que permite estudiar el comportamiento de malware. Hoy ha presentado sus estadísticas de qué familias de malware son los más populares ahora cuando la gente sube estas muestras de malware a su caja de arena para ver si es malicioso o no, y si es malicioso, ¿qué hace? Y de esta forma entonces extraer los indicadores de compromiso y proteger su compañía. Como pueden ver, en este momento ustedes pueden ver solamente el top 10 de diferentes familias de malware, desde Lokibot y hasta Coadic. Todas estas familias están siendo utilizadas en este momento para poder atacar a toda clase de usuarios a nivel mundial y en Latinoamérica. Por supuesto que quizás para ustedes no dice nada que son Hawkey o Azurul o Netwire. Por esto hemos hecho este gráfico que les va a facilitar un poco la idea de quiénes son los más activos en este momento. El 40% de los atacantes detrás de las campañas son personas o grupos de personas que buscan robar la información y están en el color azul aquí, es InfoStealer. Ellos roban la información de toda clase, archivos, contraseñas, direcciones visitadas, URLs, notas, es decir, todo lo que realmente la víctima tiene y piensa que le pertenece o le pertenece a la compañía, mientras que el otro 40% pertenece a las campañas RAD. RAD quiere decir Remote Access Tool, herramientas de acceso remoto, por supuesto malicioso y no autorizado. Un atacante, una vez que haya comprometido un equipo, entonces puede tener el acceso permanente, remoto, a la computadora de la víctima, habilitar la cámara, micrófono y también, por supuesto, sustraer los datos de la computadora. Ransomware representa un 10%, pero por ser un 10% no quiere decir que entonces no sea una amenaza. Más bien, mientras que la probabilidad de un ataque de ransomware en este momento es de 10%, su impacto sigue siendo mayor, es de un 100%.
Y también pueden ver, hay herramientas del Penetration Tool, es decir, herramientas que sirven para el hackeo, lo que utilizan los atacantes para llevar una fase inicial del compromiso de la red y preparación para la exfiltración de la información. Existe algo muy interesante. El coronavirus es algo biológico, pero que ha impactado de una forma directa también las finanzas, tanto las tradicionales que estamos acostumbrados a manejar, como también las digitales. Y aquí estamos hablando de las criptodivisas. El Bitcoin, desde sus niveles más altos, de costar por más de $10,000 entre febrero y marzo, en este momento ha caído drásticamente. Vemos que entonces esto debe tener también alguna representación o conexión en el sentido de las operaciones cibercriminales. Y se preguntarán por qué. Es porque, por ejemplo, en el caso del ransomware, muchos pagos que se exigen se hacen precisamente a través de criptodivisa. Entonces, como pueden ver, mientras estaba cayendo el Bitcoin, el número también de ransomware en Latinoamérica estaba bajando. Pero en este momento, cuando estamos entrando en la crisis, y de hecho el Bitcoin ha estado un poco mejorando sus indicadores, el número de ransomware, de los ataques de ransomware, entre febrero y marzo, en un mes, ha incrementado en un 75%. No sabemos lo que va a pasar de marzo a abril, de abril a mayo, así, pero definitivamente vemos después de una caída marcada drásticamente, vemos un nuevo lanzamiento de los ataques aquí. Otro problema, aunque no lo crean, el coronavirus es una situación que impacta a todos, la economía, los gobiernos, la gente, compañías, a todos nosotros. Y por supuesto que diferentes gobiernos están tratando de implementar diferentes planes para poder ayudar a sus ciudadanos. ¿Qué es lo que han hecho algunos? Crear aplicaciones móviles que permitirían entonces rastrear la ubicación de todos sus ciudadanos que han instalado sus aplicaciones y avisarles luego, por ejemplo, cuando se confirma un caso de alguien ya positivo, el gobierno puede ir al pasado y verificar dónde estuvo cada quien. Y luego mandar un aviso explícito al celular de la persona, decir, estuviste en contacto con alguien confirmado como paciente infectado del coronavirus. Entonces entra en cuarentena. Estas aplicaciones se han creado no solamente en Israel, también, sino esto está ya en Latinoamérica. Y como pueden ver, el número de permisos que exigen estas aplicaciones para ejecutarse en el teléfono son absolutos. Básicamente, tal aplicación tiene acceso completo sobre el celular, tal y como el usuario. Claro, son accesos que permiten acceder a la información y también exfiltrarla si es que fuera necesario. Y esto abre otros posibles riesgos, tanto de violación de privacidad, así como también el uso posterior de estos datos a futuro, cuando incluso la persona que haya instalado esta aplicación ya la proceda a desinstalar. Nuestros datos podrán ser ya recolectados y utilizados a futuro sin nuestro conocimiento. Así que es un dilema. Queremos combatir el coronavirus, estar a salvo, encontrar las formas eficientes de lucha contra el virus biológico. ¿Estamos dispuestos a sacrificar entonces nuestra seguridad cibernética, nuestra privacidad o no? Sin embargo, lo bueno del teletrabajo es mucho. No queremos decir que el teletrabajo es malo. Recuerden, yo mismo he trabajado por más de 15 años así. Varios estudios muestran que la gente es un 13% más productiva cuando está en casa. En realidad les digo, si no es más, porque uno no tiene que perder el tiempo en transportarse, en estar en tráfico, en ir y salir de almuerzo, también tomando su tiempo porque puede almorzar más rápido. Esto definitivamente mejora la productividad de las compañías, aunque las compañías ahora lo nieguen o no lo entiendan. También permite a que la gente
conserva una mejor salud mental y física. Hay casos, por supuesto, alguien quizás no quiera trabajar solo, pero a veces es más difícil lidiar con las cosas en la oficina, con las tonterías que puedan pasar ahí, que simplemente estar y tener tu propio ambiente, escuchar la música que desees y hacer las cosas a tu ritmo, a tu manera, sin tener que ver o escuchar a alguien que hasta puede ir a verte sin que tú le invites. También esta situación demuestra, según el estudio de Global Sharper Survey, que esto permite retener el personal, es decir, reducir en un 30% la pérdida del personal cuando se va, porque se ha cansado, dice yo ya no doy. Interesante, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas de que todos nosotros hoy estemos trabajando remotamente, desde el punto de la productividad, salud y también fidelidad a la compañía. Pero tenemos que proteger a esos empleados. Tenemos que proteger a nosotros mismos porque lo somos. Entonces, hablemos ahora de los riesgos. Hemos visto diferentes ataques que han habido. Obviamente no son todos los ataques porque nuestra presentación está limitada por el tiempo, pero de todas formas nos permite tener una idea del gran alcance de las cosas, los ataques que están pasando. Y esto se suma a que nuestra propia infraestructura de conexión de la casa de cada uno es diferente. Un problema muy grande es que nuestras casas están trabajando sobre los dispositivos vulnerables. Muchas veces hablamos de los DNS que pueden ser alterados en los routers o modems que nos instalan los proveedores del Internet. Saben que todavía años atrás, alguien que se llama Ghost DNS, un actor de ataque de Brasil, hizo una prueba y llegó a comprometer más de 100,000 routers de casa. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien, imagínense, desde Brasil, en otro lugar del mundo, de la ciudad, de casa, de una forma remota, ha logrado cambiar la configuración de los dispositivos que nos dan acceso al Internet. El peligro aquí que vemos es que con estos cambios, el criminal o una persona maliciosa puede redirigir todo el tráfico a otros recursos que son maliciosos. Es decir, en vez de conectarse, por ejemplo, al portal de trabajo, los documentos, un sistema así, el atacante puede simplemente redirigir a otro portal y sin que la víctima lo sepa. Hoy en las noticias, esto acaba de salir, los atacantes ya están utilizando diferentes ataques para cambiar los DNS de los routers que tenemos en las casas. Básicamente, una vez más, para resaltarlo, es que cada usuario de su casa se ha convertido no tan solo en un empleado remoto, sino en su propio experto de seguridad y en su propio administrador de sistemas. Este es un problema definitivamente muy grande. Algunos ni siquiera estaban preparados, no tenían el internet fijo en casa, están yendo a trabajar a Wi-Fi abiertas o piratean la Wi-Fi del vecino. Pues resulta que los que son dueños de los puntos de acceso de la Wi-Fi son una especie de dueños del tráfico también de esta persona, tráfico de red, de a dónde van, cómo lo acceden, qué envían. Por supuesto que estos datos pueden ser también interceptados. Y hablamos no de datos de los juegos en línea, de Facebook, sino de todos los activos de trabajo que estamos contactando. Otro problema, no de la infraestructura, ahora sí de los activos, es que mientras que algunas compañías hayan alcanzado a entregar dispositivos de la compañía, como computadoras, otras no. Y entonces piden, por favor, ¿tú tienes una máquina en casa? ¿Puedes usarla para trabajar? Estos dispositivos se llaman unmanaged o no administrados. ¿Cuál es el problema? No hay un sistema de gestión. No se sabe si el antivirus está actualizado, no se ejecutó el scan o no. Si también el hijo del empleado o la hija instaló algún jueguito, si usa Facebook, si está navegando por YouTube, si da clic en la publicidad, si mete o no memorias USB y así por el estilo. Entonces,
Este es un problema cuando se mezclan las cosas de trabajo con las cosas personales. Esto brinda una nueva oportunidad de posibilidades para los atacantes, para lanzar ataques de phishing y de malware, para robar los credenciales, ya no solamente de los juegos en línea, del acceso a las redes sociales, sino también de los credenciales de acceso a las infraestructuras corporativas. Otro tema, dispositivos perdidos, smartphone, netbooks, tablets, todo esto. Lo mismo, ahora más que nunca, seguramente algunos administradores están otorgando permisos de trabajo desde el celular. Si antes esto estaba prohibido, ahora es como que por favor usa tu celular. Pero ¿qué pasa si este celular queda robado? ¿Podrá la compañía entonces hacer algo para bloquear el dispositivo o por lo menos para eliminar remotamente todos los datos sensibles de este dispositivo? Y otro problema también, mientras que la gente trabajó en la oficina, tenían recursos bien definidos para compartir, impresoras compartidas, sistemas de archivos compartidos. Si querías enviar un programa pesado, entonces lo ponías en algún recurso interno compartido y los otros podían accederlo y utilizarlo, sin darse cuenta incluso que todo eso estaba dentro de la red. Ahora, cuando cada persona está en su casa, se dan cuenta de que, ¿y cómo mando esto? Esto pesa 100 megas. Email no lo permite. Entonces comienzan a subirlo en toda clase de nubes, como Dropbox, como Google Drive y cualquier otra. El tema es que esas copias quedarán para siempre, no se sabe dónde, incluso porque los propios empleados lo van a olvidar dónde lo hayan dejado. Y claro, al tener esos datos, si se comienza a compartir, a armar algo sobre la rodilla, quiere decir, así como al estilo de agachadito, que vamos a hacer aquí un file server compartido para todos, y no se trabajan bien los permisos. Entonces, se podrá brindar a la vez el acceso a que los atacantes de ransomware puedan también aprovecharlo para infectar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizar en este momento si queremos permitir a nuestros empleados a tener un trabajo seguro? Primero, todas las compañías de preferencia tienen que tener accesos a los recursos a través del dominio. ¿Por qué? No que solamente estén en su casa, sino que se logueen al dominio, porque a través del dominio se pueda entonces aplicar las políticas para la computadora. Esto tiene que ser vigente. Si no se ha hecho hasta ahora, es un buen tiempo para hacer. VPN. Si alguien trabaja sin una VPN, es un error. Porque tal como uno accede sin mayores restricciones, así un atacante se ha robado los credenciales de acceso, podrá contactar esos recursos queden como inaccesibles. Se necesita tener el control de accesos. Es decir, en casa, trabajo en investigación, pero alguien está en casa y trabaja en recursos humanos. No tenemos que tener interacción entre los recursos que vamos a tener. Esto es muy importante, trabajar en este tipo de cosas. Otro tema, no por ser VPN el acceso va a ser seguro. Se necesita también trabajar con el uso de factores de dos autentificaciones. Son tokens. Esta es una foto real que yo lo estoy tomando de mi máquina. Este es un token que está en este mismo momento insertado en el puerto. Sin este token, yo no puedo acceder nada. Es un token físico. Si yo conozco la VPN, si tengo mis credenciales, si tengo 10,000 cosas, pero yo no tengo este dispositivo, entonces el acceso no es brindado. Por supuesto que alguien puede decir tarde, porque ya no hay tokens, ya no tenemos acceso a la infraestructura. Bueno, usemos entonces los soft tokens. Pueden ver también es un soft token generado a través de múltiples plataformas que hay. Google lo permite, Microsoft lo permite, LastPass lo permite y muchos otros. Son códigos generados automáticamente de forma aleatoriamente que se expiran en 30 segundos. Entonces, aparte de una contraseña,
el empleado tiene que también poner este código temporal que le da el acceso. Otro tema muy importante, manejar el cifrado del disco. ¿Por qué? Porque si la computadora está sustraída, alguien se metió a la casa, la robó, la persona salió al final, la perdió. Si el disco duro no está completamente cifrado, entonces se lo podrá extraer de la máquina, conectar como un disco esclavo y llegar a tener acceso al sistema. Así de simple. No se necesita saber la contraseña del usuario. También se necesita tener anti-malware y no cualquiera. No es como que instálate cualquier antivirus. Esto no va a funcionar. Se necesita elegir un anti-malware capaz de proteger. Recuerden, el número de los ataques está incrementando. Y ese antivirus tiene que tener también funcionalidades de antirrobo y wipe remoto. Es decir, ubicar el equipo donde está, si es que está perdido. Y segundo, mandar un borrado remoto en el equipo, si es que ya no hay forma de recuperarlo. Es imprescindible. Control de actualizaciones. Otro tema también muy importante. Se necesita también garantizar que la gente que está en sus casas o donde quiera no esté a cargo de si actualizó el sistema o no. Se necesita actualizar su sistema a fuerza. Y claro, no se puede hacerlo al ser el equipo de las personas, a menos que se cuente con un programa de anti-malware que maneje todo esto. Antirrobo, wipe remoto y control de las actualizaciones. Otro escenario que también se puede hacer, y es todo sobre el dinero, se puede contratar espacios remotos virtualizados en Azure, Amazon Workspace, Citrix y otros. Esto es muy interesante, que se puede entonces básicamente montar toda una granja de trabajo en estos servicios y por supuesto que hay que también asegurarlo. Entonces un empleado se estaría conectando a estas nubes, trabajando ahí, y para garantizar que todo esto se mantenga seguro, es importante entonces que el acceso igualmente sea provisto a través de una VPN, con un token y con un anti-malware. Pero ¿cómo podemos decir cuál es la VPN segura? Ojo que aquí hablamos de dos conceptos bastante parecidos pero diferentes. Cuando hablamos de una VPN corporativa, nos hablamos de que la VPN sirve para brindar el acceso a la infraestructura. Sé que tal vez entre nosotros, los que estamos en la llamada, o alguien que conozcamos, puede haber gente que nunca ha tenido una infraestructura, o la infraestructura ha quedado como que secuestrada por las circunstancias. Entonces tendrán que usar simplemente una VPN de por sí, que no conecta nada a nada, solo brinda el acceso al Internet. En ambos casos, una VPN es importante. Se necesita hacer que la VPN en sí cifre el canal, que no permite entonces que alguien que esté en la mitad, en la casa, si el router está comprometido, puede entonces redireccionarnos a algo malicioso. De hecho, una VPN sirve para esto. Imaginémonos que si el router está comprometido y los DNS están cambiados, entonces en vez de, cuando escribimos google.com, en vez de ir a la página del buscador de Google, puede que nos redireccione a un Google falso, malicioso. Pero si tenemos una VPN lanzada, esta es lo que hace, es establecer un túnel cifrado a un nodo del Internet afuera y que maneja sus propios DNS. En otras palabras, vamos a hacer un bypass a toda configuración de router de casa, cualquier DNS que tenga. Por esto, VPN es una necesidad obligatoria. Y nuevamente, se tienen que todo manejar a través de dos factores de autenticación: token físico, token del software y tener controles de accesos. Por ejemplo, si uno es del sur de Latinoamérica, no tiene por qué entonces tener accesos a los trabajos a las 3, 4 de la mañana, cuando es la mañana en Europa Oriental. Se tiene que habilitar estos registros y trabajar. Alguien puede decir, listo, ya estoy bueno, estoy preparado, voy a lanzar un VNC, el viejo querido VNC, que he usado siempre. Cuidado, cuidado. Mucho software de acceso remoto ha sido vulnerable, utilizado por diferentes criminales durante mucho tiempo. Según el Shodan, hay más de 600,000
nodos en el Internet expuestos con este protocolo, que es vulnerable. Nuestro propio set de Kaspersky ICS encontró vulnerabilidad, 37 vulnerabilidades reportadas, mientras que algunas de ellas existen en el software desde 1999. Es un gran problema. Si ya ustedes tienen software comercial como el de Citrix, Pulse Secure y otros, cuidado, tienen que instalar parches, porque también este software también tiene vulnerabilidades que son aprovechadas ya en los ataques reales. Finalmente, RDP. Alguien dice, bueno, yo lo que hice es que levanté un servidor, una granja de servidores en mi compañía, antes de que nos evacuaran, les di el acceso por remote desktop, escritorio remoto, y estamos bien. Entonces uno se conecta a un RDP y de ahí tiene el acceso a su computadora en la red y está bien. Este es un error si está implementado de esta forma. Primero, porque los criminales que están detrás de las campañas de ransomware ya lo han explotado muchas veces. ¿Cómo lo hacen? RDP desactualizado, ataque. Contraseña débil, ataque. Contraseña sistemática, ataque. Se conectan a las máquinas, deshabilitan el antivirus, utilizan herramientas como Process Hacker e instalan ransomware. Ransomware corre y con los permisos que tiene